Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien con la ayuda de nuestro buen Dios. Saludo también a mis hermanas de Francia, Noruega, en País Vasco y también a todos quienes semanalmente nos acompañan. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor, donde estará el centro de nuestra meditación, y lo haremos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. A los Romanos capítulo 5, versículo número 8, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Doy muchas gracias al Señor en esta hora por esta bendición que me ha concedido poder tener vida, salud y poder realizar este devocional, esta labor que Dios me ha dado, poder cumplirla a través de este medio. Agradezco al Señor porque durante la semana también pudimos estar en algún servicio especial, el día viernes, junto a mis hermanas de acá del local de Pamplona, el día miércoles también junto a mis hermanos del local de Londres, donde el Señor me permitió también con ellos compartir junto a mi esposa un momento de comunión en el Señor, un servicio encomendado por nuestro pastor. Y el día de mañana, también agradecidos del Señor porque mañana tendremos un servicio especial a las 19:30 horas, todos invitados, porque estará con nosotros nuestro amado pastor Luis Fuentes y su amada esposa, nuestra hermana Anita María. Quiero también recordar que estamos orando por distintas situaciones, muy especialmente por los enfermos de nuestra congregación. Estamos orando por la familia de nuestra hermana Jacqueline, por la salud de mi amada hermana Gladys, por el padre de nuestra hermanita Zulma, por nuestra hermana Sandra, su hija Arielita, su hija Adriana, que han estado enfermitas también. También orar por una petición que mi esposa ha estado presentando por nuestra hermana Elvirita, viuda de Pizarro, una amada hermana allá en Chile que ha estado muy enfermita, luego de un accidente en uno de sus brazos, para que el Señor le pueda recuperar pronto. La oración por nuestro hermano Ramón, de allá de Chile. Estamos orando por él también para que el Señor le ayude en medio de su enfermedad. Por el pastor Fernando Fuentes, que tuvo un accidente hace algunos días, pedimos la oración también por él, para que el Señor pueda restablecerle luego de ese accidente, de su operación, para que el Señor le recupere pronto. Por mi madre, también, que ha estado un poco delicada de salud en estos días pasados, para que el Señor le ayude, le guarde también. Y así por todos los enfermos de nuestra congregación, de nuestra iglesia en general. Bien, vamos a mirar la palabra del Señor. Esta palabra hermosa que el Señor nos da dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, primera cosa. En segundo lugar dice, en que siendo aún pecadores. Y en tercer lugar dice, Cristo murió por nosotros. Si nosotros miramos atentamente el versículo que Pablo escribió, que está subdividido en estas tres porciones, probablemente hubiese quedado igual de claro si él hubiese dicho la primera y la tercera nada más. Hubiese dicho, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que hubiera agregado, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, la segunda porción de este versículo, que dice, en que siendo aún pecadores, es una frase que brinda a este versículo un sello especial. Brinda un sello majestuoso, porque hace de él una revelación de Dios. Hace de él una revelación. Dios está mostrándonos, a través de este verso tan pequeño, una cosa escondida y que Dios reveló, es decir, mostró a su debido tiempo. Si usted mira el capítulo 3 de esta misma carta del apóstol Pablo a los romanos, una carta que fue escrita después del año 50, después de Cristo, a esta iglesia que Pablo conformó, que Pablo fue formando y que la fue formando aparentemente a la distancia, sin existir la internet, sin existir los medios tecnológicos de hoy. Pablo, sin conocer Roma, él escribe esta carta deseando conocerla, deseando llegar a ella, y le escribe relatándole desde el capítulo 1 en adelante
lo que hoy día conoceríamos como la carta a los romanos, que es una carta llena de doctrina. Si hay alguna carta apostólica que vale la pena leer una y otra vez y estudiar detenidamente para comprender el plan de la salvación, es la carta a los romanos. Y esta carta, escrita por Pablo a la distancia, decíamos recién, permitió que esta iglesia conociera la verdadera doctrina, la doctrina fundamental, las bases doctrinales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el plan de la salvación? Y ya decíamos recién que el versículo que hemos leído, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es una verdadera revelación de Dios. Dice, más Dios muestra. Y aquí, en el verbo mostrar, está claramente el hecho de que es una revelación. Porque una revelación es algo que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere de alguna manera darnos a conocer. Y ya el capítulo 3 de esta carta, si usted mira el capítulo 3, versículo 25, muestra de que Dios también manifestó, mostró, reveló a través de su Hijo amado Jesucristo este misterio. Dice así, a quien Dios, está hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para, escuche bien, manifestar su justicia, porque Dios es justo, quiso manifestar su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí hay algo interesante que entender. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, pero quiso manifestar a través de su Hijo amado su justicia. Y luego dice, en el versículo siguiente, verso 26, dice, con la mira, con la perspectiva, con el objetivo, con la meta de, dice, con la mira de manifestar, ahí está nuevamente la revelación divina, el acto de mostrar, de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia nuevamente, habla de que Dios es justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados hermanos, entonces veíamos en el versículo que hemos leído, el centro de nuestro devocional, que Dios muestra su amor para con nosotros, está mostrando algo, una revelación, un misterio, y luego los versos que he citado, versos 25 y 26 del capítulo 3, de que Dios también, dejando pasar por alto los pecados pasados, luego manifestó a través de su Hijo amado, ¿verdad? Manifestó su justicia, con el propósito de justificar también a los que le pertenecen. Hermanos, ¿qué es lo que Dios está manifestando? ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando a través de Pablo a la iglesia, a los romanos? Es algo que hoy nosotros tenemos que recordar para que podamos entender a mayor profundidad el misterio del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy enseñarnos. ¿Cuál es la profundidad del misterio del amor de Dios para con nosotros? Mire, cuando muchas veces entendemos el misterio del amor, digo el misterio del amor porque el amor de Dios verdaderamente es un misterio que se reveló al mundo. Por eso que San Juan, en el capítulo número 3, verso 16, en el Evangelio, dice Juan, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablándonos también de este misterio del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, trata de explicarlo él, que dio a su Hijo unigénito. Dio, deseamos, a su Hijo para que se manifestara la justicia de Dios y su justificación. Bien, dicho esto, miremos cómo Dios manifiesta su amor. Manifiesta su amor. De eso se trata el mensaje de hoy, decía recién. Que Dios no quiere que entendamos el misterio de su amor solamente en forma superficial, acá arribita. Dios me ama porque yo soy un pecador.
Él es amor, su naturaleza es amor, así lo dice Primera de Juan, y Él me ama a mí porque yo soy un pecador. No, Dios quiere, amados hermanos y hermanas que me están escuchando, que podamos profundizar en este misterio del amor de Dios, para que cuando profundicemos en Él, ojalá al término de este devocional, usted pueda comprender mucho mejor quién es Dios y pueda comprender mucho mejor quiénes somos realmente nosotros. Y que verdaderamente es un amor que no merecíamos. Si usted mira la palabra del Señor, Dios se ha revelado siempre al hombre desde el principio. Se revelaba a Adán, se reveló a Enoc, se reveló a Noé antes del diluvio, se reveló también a Abraham, se reveló a Moisés allí en la zarza, se reveló a profetas, se reveló a tantos hombres. ¿Y por qué? Porque Dios se quiere revelar a la raza humana con el propósito de llamarlo, de mostrarle su amor, de mostrarle sus misericordias. Pero el hombre, la raza humana, trata de entender la misericordia de Dios conforme a su propio sentido, conforme a su propia idea. El ser humano trata de comprender el amor de Dios en forma superficial, lo decíamos recién, pero utilizando el antropocentrismo, es decir, colocando al ser humano en el centro y adaptando a Dios a nuestra idea antropocéntrica. En cambio, la palabra del Señor nos muestra el misterio de su amor, pero basado en la idea del teocentrismo, es decir, Dios es el centro y nosotros nos adaptamos a su amor. Somos nosotros los que tenemos que entender sus misericordias. Qué hermoso es esto. Mire, cuando yo, ser humano, trato de entender a Dios conforme a mi cultura, antropocéntricamente, me coloco yo en el centro, trato de adaptar el amor de Dios a mi realidad. Entonces se escuchan expresiones como Dios me ama a mí tal como soy, yo soy un mentiroso, pero Dios me ama así, con mis mentiras así Dios me ama. Otro dice yo soy un ladrón y así como yo soy Dios me ama y Dios me ama así y bueno, Dios me tiene paciencia y yo me conformo con entender que Dios me ama así como yo soy, un ladrón. Entonces con esas ideas que son tan erradas, muchas veces la iglesia también se va edificando con ideas erradas y no se da cuenta de que también la iglesia hoy, amparado en esta cultura del siglo XIX, siglo XX y ahora siglo XXI, donde se despoja a Dios del centro, empezamos a adaptar a Dios a nuestras ideas y muchos miembros de congregaciones tratan de adaptar a Dios y al amor de Dios a su propia realidad. Yo me he portado mal con Dios, no soy un buen cristiano, pero así como soy, Dios me ama. Y yo no puedo hacer nada más para que Dios me ame más, porque Dios me ama tal como soy. Amados hermanos, Dios tenga de nosotros misericordias para no ampararnos en ideas erradas, sobre todo cuando muchas veces usamos esa frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Ciertamente el apóstol Pablo, hablando de esta verdad reveladora de quién es Dios y quiénes somos realmente nosotros, a esta iglesia, en el capítulo 1, usted puede ver cómo les habla de la realidad del Evangelio. Él claramente dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero él le habla claro a la iglesia de los romanos. Y les dice en el capítulo 1, verso 17, que claramente les dice que Dios se revela, pero revela su justicia por medio de la fe y para fe. Allá hay una primera cosa que Pablo les dice que Dios revela, su justicia. ¿Y por qué? Porque lo decíamos recién, Dios es justo. En segundo lugar, Pablo, en el verso 18, les dice que Dios también revela su ira contra toda injusticia de los hombres. Entonces ya estamos entendiendo que en el versículo 17 decía que Dios revela su justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y luego le dice que la ira de Dios se revela también para con la humanidad. Pablo, cuando presenta el Evangelio a la iglesia en Roma, no se lo presenta solamente diciendo Dios es un Dios de amor y les ama así tal como ustedes son, porque Pablo entiende que es fundamental cuando uno evangeliza decir la verdad de Dios, y Dios es un Dios que también siente ira, y siente ira obviamente contra el pecado, pero no lo manifiesta contra el pecado, porque el pecado, ¿qué es el pecado? Es una cosa intangible, es un acto, es una omisión.
el pecado puede ser una obra. Pero ¿contra quién va el castigo del pecado? No es contra el pecado en sí, sino es contra el ser humano que no ha reconocido su condición de pecador y no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero antes de nuestro Salvador, si nosotros no tuviéramos la opción del Salvador, claramente, por ser pecadores, no mereceríamos ser amados por Dios, sino más bien aborrecidos por Dios. Pablo, en el mismo capítulo 1 de los Romanos, usted puede leer, les habla de una lista de pecados. Una lista de pecados. Y luego dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es decir, esta lista de pecados, que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces uno dice, pero ¿cómo Pablo, que está evangelizando a Roma, les está diciendo que Dios puede manifestar su ira y que los que practican el pecado son dignos de muerte? Es que es eso el Evangelio. Es decirnos claramente que los que somos pecadores somos dignos de la muerte. No tenemos otra opción, no teníamos otra oportunidad, ni por nuestras obras buenas, porque buenas obras, si teníamos, eran pequeñísimas y esas no podrían borrar las malas obras que podríamos acumular. Entonces, frente a esto debemos preguntarnos, ¿Dios manifiesta su ira sobre el ser humano? Dios, que es un Dios de amor, ¿puede manifestar, puede aborrecer a la raza humana? ¿Puede aborrecer a un ser humano? Usted mira el Salmo número 5, usted puede ver el verso 5, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, que todos los que hacen iniquidad son aborrecidos por Dios. Mire usted el capítulo 11 de los Salmos, versículo número 6. Claramente dice que al que hace maldad, al malo, dice el salmista, y al que ama la violencia, es decir, al violento, su alma lo aborrece. Pregunto nuevamente, ¿puede Dios aborrecer al ser humano? Claro que sí. La palabra del Señor claramente nos muestra de que de parte de Dios puede Dios aborrecer al ser humano, porque Dios también revela su ira contra toda injusticia de los hombres. Vamos a mirar actos en la Biblia que argumentan esta verdad doctrinal. Mire usted, por ejemplo, el caso del diluvio. Como Dios hizo justicia, manifestó su justicia, reveló su juicio, reveló su ira contra la humanidad. Mire cómo Dios se revela ahora en Sodoma y Gomorra. Revela también a Sodoma y Gomorra, revela su justicia, es decir, Él es justo, no tiene relación con el pecado y castiga toda maldad, que todos los que practican tales cosas eran dignos de muerte. Y todos los que vivían en esa ciudad fueron destruidos por el fuego. Hoy día, un incrédulo, un ateo dice, pero ¿cómo un Dios de amor no castiga? ¿Cómo puede castigar un Dios de amor? ¿Cómo un Dios de amor puede también hablar del infierno? Es que claramente Dios, que es un Dios de amor no porque tiene gente en el infierno, es un Dios de amor porque quiere salvar gente del infierno. Somos nosotros, la raza humana, lo que hemos decidido nuestro fin. Y es el Dios de amor quien quiere cambiar el fin de nuestras almas. Esa es la verdad del Evangelio. No es que Dios me ame porque yo sea un pecador. No, Dios aborrece mi condición de pecador. Dios no ama al pecador porque sea un pecador, sino que Dios ama al hombre, al ser humano, porque es su hijo. Porque Dios ama a sus criaturas, porque Dios ama a sus seres queridos. Hermanos, qué importante entonces es profundizar en esta realidad, en esta revelación del amor de Dios. Porque así como Pablo en el capítulo 1 les dice que Dios revela su justicia, luego les dice que Dios revela su ira, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y ya hemos visto que verdaderamente Dios puede aborrecer al ser humano, y si no, miremos otros ejemplos. Mire el caso de Saúl, el primer rey de Israel. ¿No fue aborrecido por Dios? ¿No fue desechado por Dios? Tanto así que cuando Samuel lo lloraba, Dios le dice a Samuel, Samuel, no llores más a Saúl porque yo ya lo he desechado. Cuando usted mira la historia de Esaú, el hermano de Jacob, Esaú era el mayor, pero él menospreció su primogenitura y simplemente se la entregó a Jacob. Dice la palabra del Señor, por un plato de lentejas. Él menospreció su primogenitura.
Y frente a eso, Dios también lo menospreció. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces uno se pregunta, ¿puede Dios aborrecer a un ser humano? Claro, aquel ser humano que aborrece a Dios, aquel ser humano que mira menos a Dios, aquel ser humano que practica el pecado, tales cosas como dice Pablo, aquel ser humano que no entiende el concepto del amor de Dios, que no es un amor del cual tenemos que nosotros allí probablemente hacer un mal uso de él. Si usted mira la palabra del Señor, el pueblo de Israel soberbiamente abusó del amor de Dios. Ellos siempre decían, nosotros somos pueblo tuyo, somos oveja de tu prado. Ellos abusaron tanto del amor de Dios que usted ve como en el año 597 a.C., Nabucodonosor II llegó a la misma capital de Israel, a la ciudad santa, a Jerusalén, donde hubo una gran destrucción. Muchos niños murieron, muchas mujeres, muchos ancianos murieron. A lo mejorcito de Israel lo tomaron prisionero y se lo llevaron a Babilonia juntamente con el rey. Los demás, muchos de ellos murieron y muy pocos quedaron en esa tierra. Aún el templo de Dios, edificado por Salomón, fue destruido por los babilónicos, tanto así que inclusive se llevaron los utensilios del templo. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que en el libro de Lamentaciones, allí Jeremías lamenta la condición de Israel por cuanto había abusado del amor del Señor. Lea usted el Salmo 106, allí habla sobre la rebeldía de Israel, cómo Israel abusó del amor de Dios y fue rebelde a obedecer a Dios. Tanto así que si usted mira el versículo número 40, dice el salmista, se encendió por tanto el furor del Señor. Se encendió el furor de Jehová. Así dice el salmista. Y termina diciendo de Jehová sobre su pueblo y dice, y abominó su heredad. Abominó, es decir, aborreció a su propia heredad. ¿Puede Dios aborrecer al ser humano? ¿Puede Dios aborrecer, que significa desechar al ser humano? Claro, cuando hacemos un mal uso del amor de Dios, cuando nos aprovechamos del amor de Dios, cuando creemos que cuando dice que Dios nos ama es un cheque en blanco para yo pecar y entender que Dios me ama así como soy. Total, Dios ama al pecador, lo que aborrece Dios es el pecado. Eso dicen. Entonces yo digo, yo soy el mentiroso, pero Dios me ama así como mentiroso. Dios me ama igual. Entonces eso me hace caer en una vida conformista donde no entiendo que debo de buscar la santidad. Porque la palabra del Señor claramente, ahí se revela también la justicia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Volvamos al principio de este devocional. Yo decía, este versículo, que es el centro de nuestra meditación, tiene 3 partes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Segunda, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero este versículo podría haberse entendido muy bien igual si usted elimina la segunda parte, así lo decíamos. Y yo hubiera quedado, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y listo, se entiende. Sin embargo, Pablo le revela a los romanos esta segunda parte que está escondidita en el medio de este versículo y donde dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Claro, Dios nos ama. Diciendo, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún malos, en que siendo aún una llaga podrida, en que estando aún muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, no es que Dios nos ame por ser pecadores, sino que Dios nos ama porque somos sus criaturas amadas. Recuerdo que en una ocasión, cuando trabajaba en el área clínica, atendía a una señora que tuvo un bebé y el bebé nació con un síndrome, el síndrome de Down. Yo me di cuenta de la situación en el momento porque hay ciertos rasgos, no solamente en la carita, sino que también en las manos, en otras zonas donde uno puede presumir de que se trata de un síndrome de Down. Esto hay que confirmarlo, por supuesto, con una prueba genética, pero bueno, por lo pronto había que conversar con los padres. La señora había sido llevada a un lugar a recuperarse, no estaba muy bien, y el papá del bebé, que había estado en el parto en ese momento, había visto todo, pero había que conversar con él.
yo tuve la misión de conversar con él, explicarle la situación. En ese momento, cuando le explico la situación de la forma más suave posible, porque ya él la estaba pasando muy mal, porque su esposa estaba complicada por otro problema de salud, una urgencia que se había generado, él al escuchar que su hijo tenía aparentemente este problema que había que confirmar, se desplomó, cayó al suelo de rodillas en el servicio de urgencia. Yo cerré la puerta y él me pidió que por favor hiciera una oración por él y que le pusiera las manos en la cabeza, le pusiera una unción, me dice él. Yo entendí que él era conocedor del Señor. Entonces hicimos la oración, pongo las manos y le digo, Señor, dale a este caballero, Señor, a tu hijo, a esta señora, amor por este pequeñito. Bueno, ellos en esos días estuvieron visitando el hospital, a su pequeñito, luego se lo llevaron a su casa, pasaron los meses y cuando ya el chiquitito tenía como un año, me lo llevaron a la consulta donde yo atendía para que lo viera. Fueron a saludarme. Y cuando llegaron allí me sorprendieron, llegan con él en brazo, venía bien arregladito, con una camisita, con un pantaloncito, unos tirantes, así bien arregladito y bien peinado. Y el niñito me miraba, se sonreía, los miraba a ellos. Y el niñito me trataba de agarrar la mano, yo le trataba de tomar su manito, y ellos me decían, él es el regalo más hermoso que Dios nos ha podido dar. Ha sido para nosotros, y no solo para nosotros, sino nuestra familia, nuestras hijas, el regalo más precioso que hemos podido recibir. Y yo pensaba, ¿por qué este padre y esta madre aman tanto a su hijo? ¿Porque es enfermo? ¿O porque es sano? ¿O porque tuvo un accidente? No, porque es su hijo. Porque para un hijo, para una madre o para un padre, un hijo, aunque esté enfermo o sano, ellos le van a amar igual. ¿Pero por qué le aman? No porque esté enfermo, no porque esté sano, sino que le aman porque es su hijo, ¿verdad? Amados hermanos, hay un dicho que dice que para una madre no hay hijo malo. Una madre ama a su hijo simplemente porque es su hijo, aunque sea muy malo, perseguido por la justicia, pero por el solo hecho de ser su hijo le ama. Entonces, este es el misterio que debemos entender. No es que Dios nos ame porque seamos enfermitos. No es que Dios nos ame porque seamos una llaga podrida. No es que Dios nos ame porque seamos pecadores. No, no es así. Sino que Él nos ama porque somos sus hijos. Pero Él no quiere que vivamos en la condición de pecado. Y Él quiere que nosotros no nos conformemos con esta doctrina o esta idea de que Dios nos ama así tal cual nada más. Porque si bien es cierto, Dios nos ama, no es porque Él nos ame por nuestras malas obras, sino, ya lo decíamos, porque simplemente somos sus hijos. Ayúdenos el Señor a profundizar en este misterio, que en medio del descanso de la noche, que en medio de la semana, esta palabra siga dando vuelta en nuestras vidas. Dios me ama, no porque sea un pecador, porque eso no quiere Dios para mí. Dios me ama porque soy su hijo y soy una criatura que un día Él quiere tener delante de su presencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esa es la frase que le da el sello a este versículo, en que siendo aún pecadores, en otras palabras, en que pese a que yo soy malo, pese a que yo soy un pecador, Dios me ama. Dios me ama pese a que yo soy mentiroso. Dios me ama pese a que yo a veces trato de hacer mal las cosas, aunque yo piense mal. Dios me ama pese a que yo soy un pecador. Que Dios nos ayude en esta hora, mis amados hermanos, que Dios nos libre de caer en el error de malentender el amor de Dios, de abusar del amor de Dios también, entendiendo que si hoy amamos a Dios, no es nada más que por lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Dice él, amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre eterno, te doy gracias por este gran amor que has revelado a nuestras vidas. Señor, porque nos haces entender que nos amas no porque somos pecadores, sino que nos amas porque somos tus hijos. Y aunque seamos enfermitos, aunque seamos una llaga podrida de pecado, tú nos amas, pero tú quieres que seamos mejores. Ayúdanos a comprender esta realidad
y que esta realidad de nosotros sea cumplida. Ahora, Padre, ayúdanos a comprender esta verdad, este misterio, y que los próximos días tu amor nos acompañe y cada día hasta ese día en que tengamos que volar a tu presencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y les espero en nuestro próximo devocional. Hasta pronto.